de Tordillos se halla situada a 841 metros de altitud. La extensión de su término municipal es de 2.590 hectáreas. De acuerdo con los hallazgos arqueológicos realizados, el poblamiento de la zona se remonta a la época romana, aunque es posible una mayor antigüedad. Tordillos figuraba en la relación de lugares contenida en un documento fechado en el año 1224, en el que el rey Alfonso IX confirmaba ciertos repartimientos de heredades entre los colonos que se asentaran en la tierra de Alba. Más tarde, en el año 1407, Tordillos debió pagar una cierta cantidad de dinero en concepto de contribución para abonar las soldadas de los oficiales del concejo de Alba y su tierra, de acuerdo con lo estipulado por los regidores. 5 años después, y en ocasión de cierto viaje que realizó a la villa de Alba el alcalde mayor del rey de Aragón, don Fernando de Antequera, determinados lugares de la tierra de Alba tuvieron que contribuir para sufragar los gastos de estancia de dicho alcalde en Alba, para lo cual se llevó a cabo un arrendamiento de 4.000 maravedíes. Se especificó, sin embargo, que quedaban exentos de ello los clérigos, los judíos, los oficiales del concejo y un mayordomo que tenía en Tordillos la mujer que fue de Pedro Alfonso de Oviedo. En el año 1418, Fernando Martín y Domingo Martín, vecinos de Tordillos, representaron a esta localidad en una asamblea que había sido convocada entre los habitantes de la tierra de Alba con el objeto de seguir apoyando a los procuradores que venían interviniendo en una serie de pleitos sobre hidalguías. Se daba el caso de que había algunos vecinos de ciertos lugares comarcanos que pretendían hacer valer supuestos títulos nobiliarios a fin de quedar eximidos del pago de impuestos. 2 años después se establecieron ciertas disposiciones sobre el arrendamiento de la martiniega, impuesto que se pagaba por las fechas de San Martín, lo cual afectó a los vecinos de ciertos lugares, excepto al mismo mayordomo que ya había quedado eximido en el año 1407. Que non paguen en esto judíos nin judías, nin los porqueros, nin potreros del dicho concello, nin un mayordomo que tiene en Tordillos la mujer que fue de Pedro Alfonso de Oviedo. A finales del siglo XVI, la población de Tordillos era de 91 vecinos, de los cuales 3 eran hidalgos y 2 clérigos. En el censo de Floridablanca del año 1787, dicha localidad había alcanzado los 263 habitantes, equivalentes a unos 65 vecinos aproximadamente. Se advierte, pues, que Tordillos había experimentado un notable descenso demográfico respecto de 2 siglos antes. Es más, de acuerdo con la información ofrecida por el visitador eclesiástico del Obispado de Salamanca, en el primer tercio del siglo XVII, Tordillos había perdido ya por aquel entonces la mayor parte de su población. Este lugar solía tener casi 200 vecinos y ahora tiene 28. Ahora está destruido, que es lástima.
iglesia parroquial de Tordillos, dedicada a la Anunciación, se alza en una zona caracterizada arquitectónica e históricamente por la presencia mudéjar. Aunque dicho edificio no se incluya dentro de dicho estilo, como ya se ha notado oportunamente, la profesora García de Figuerola, no obstante, cita la armadura de su capilla mayor, de gran belleza, ochavada, con lazo de 8 peinazado en su almizate, en la parte central, y con pechinas de lazo octogonal. En palabras de dicha autora, hay que destacar la lograda conjunción entre elementos propiamente mudéjares, como el lazo y los gramiles de sus alfardas, y otros de corte clásico, como la decoración vegetal y el perfil de los canes. La referida armadura de la capilla mayor de la iglesia de Tordillos ha sido fechada a mediados del siglo XVI. La torre del campanario conserva todavía ciertas trazas de fortificación y adosados a ella hay algunos vestigios de la primitiva construcción del siglo XII o quizá del XIII. En el primer tercio del siglo XVII decía el visitador de la diócesis que la iglesia parroquial de la localidad que nos ocupa estaba dedicada a Nuestro Señor y era de buena construcción, con su buena torre y campana. Había además una ermita bajo la advocación de San Miguel, la cual se hallaba en buen estado de conservación. Próximo a Tordillos se hallaba el despoblado de Fresnillo. En la segunda mitad del siglo XVIII, dicho despoblado se hallaba habitado por un reducido número de personas. En aquella época, y como ya ha señalado oportunamente el profesor García Zarza, el número elevado de aldeas que existía en la provincia de Salamanca constituyó una de las causas de que ante la aparición de alguna crisis fueran abandonadas por sus vecinos, quienes normalmente fijaban luego su nueva residencia en otros lugares de mayor entidad. En el caso de Fresnillo, el propio alcalde de Tordillos envió un informe al corregidor Salvador de Asprer en el año 1769, en el cual declaraba que, en su opinión, no estaba oportuno el repoblar el citado lugar de Fresnillo, debido sobre todo a que el término era escaso en pastos. La despoblación de dicha aldea se había originado, según la Junta de Repoblación, por causa de la Guerra de Sucesión de principios del siglo XVIII. Esta información se hallaba contenida en un escrito enviado a dicho corregidor por don Manuel Joaquín de Vega y Meléndez, subdelegado general de las rentas reales y correspondiente al año 1774. En el nomenclátor de Floridablanca del año 1789, Fresnillo seguía figurando como despoblado y perteneciente al cuarto del río Almar. A mediados del siglo XIX, el casco urbano de Tordillos se hallaba formado por 150 casas. Tenía una escuela de instrucción primaria a la que acudían 60 niños de ambos sexos. El vecindario se surtía de las excelentes aguas procedentes de manantiales. Se cultivaba en el término productos tales como trigo, centeno, cebada, guisantes y otros, y se mantenía una cabaña ganadera constituida por ovejas, vacas y cerdos. El número de vecinos era de 109, que sumaban un total de 417 habitantes. El correo se recibía desde Peñaranda, 3 veces a la semana. En el año 1886, la población se había incrementado considerablemente, llegando hasta los 668 habitantes, y el número de casas era de 227, habiéndose duplicado respecto de 35 años antes. Asimismo, la escolarización beneficiaba a 65 niños y 55 niñas, esto es, el doble de los alumnos que tenía la escuela en el año 1850. El término municipal de Tordillos se hallaba poblado de 2 montes de encina, de propiedad particular, uno de los cuales tenía una extensión de 111 hectáreas.
Durante las décadas siguientes, y especialmente durante la primera mitad del siglo XX, Tordillos experimentó un notable incremento demográfico. Así, a finales de la década de 1950, había alcanzado 2.019 habitantes. El número de viviendas era de 232 y había además otros 172 edificios de diversa utilidad. La enseñanza se impartía en 3 escuelas. Los servicios sanitarios eran atendidos por un médico y los religiosos por un párroco. En el pueblo funcionaban un molino, 2 carpinterías, 3 herrerías, 2 panaderías y 2 fábricas de harina. Para los cultivos de productos de secano se destinaban 2.150 hectáreas y para los de regadío tan solo 150. En el término pastaban 458 cabezas de ganado lanar, 275 de vacuno, 86 de caballar, 77 de cerda, 72 de cabrío y 12 de mular. La fauna silvestre se halla representada por una serie de especies propias del medio estepario, junto con otras que habitan áreas montuosas y provistas de algún arbolado. Cabe citar las siguientes especies: zorro, tejón, turón, águila calzada, águila ratonera, cernícalo común, alcotán, esmerejón, aguilucho cenizo, culebra lisa y otros.